Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Rabanal Zamora. Soy psicóloga del Sistema Estatal DIF. Y pues bueno, continuando con esta semana de pláticas, de charlas que estamos compartiendo, pues mis compañeras y compañeros de psicología del Departamento de Atención a la Salud, pues en esta mañana pues agradezco su participación. Sí me gustaría pues a lo mejor ver quiénes de ustedes pues se encuentran por aquí en esta plática. El tema que pues hoy les voy a compartir es Calma tu mente, que tiene que ver un poco con esta parte de la ansiedad, que pues quién no ha sentido ansiedad, ¿no? Hoy en día es muy difícil a veces no poder estar totalmente en calma. Hay situaciones pues de la vida, las situaciones totalmente naturales de día a día que vamos pues viviendo, que muchas veces nos pueden poner en estados de ansiedad. Pues en este taller, plática, mini charla que vamos a tener y que me gustaría que tuviéramos como que esa intervención, pues el cuerpo, la estructura de esta mini plática va a ser en dos partes. Primero vamos a hablar principalmente de lo que sí es ansiedad, de lo que es un trastorno de ansiedad. Vamos a hablar también pues de esta parte de lo que es una situación de peligro, nerviosismo, que es muy diferente a realmente padecer un trastorno de ansiedad, algunos tipos de ansiedad y ciertos signos o alarmas que pueden estarnos apuntando, arrojando a que tal vez alguno de nosotros pudiéramos estar viviendo alguna situación de ansiedad. La ansiedad, como les decía, pues episodios de ansiedad son muy naturales, son muy normales. Sin embargo, a veces pues como que nos evadimos esas sensaciones, no queremos darle frente y pareciera que con eso ya van a desaparecer. Lamentablemente no, a veces se acumulan más esas sensaciones hasta que pues esto va en aumento. Entonces, pues bueno, en la segunda parte que vamos a hacer, pues son unos pequeños ejercicios muy prácticos que lo podemos hacer así como me encuentro ahorita sentada desde una oficina o desde tu oficina, principalmente que a veces ahí es cuando nos puede llegar algún ataque de ansiedad y cómo tú puedes autocontrolarte, autorregular esos ataques de pánico o esas situaciones de mucha ansiedad que nos llenan, ¿no? Entonces vamos a trabajar esos ejercicios de respiración, de relajación y sobre todo algunos puntos importantes que nosotros es importante que reconozcamos día a día para que nosotros mismos nos podamos ayudar. Esas son las dos partes de esta plática y pues primero que nada, como les decía, pues estas pláticas fueron programadas para pues realmente podernos dar como una pequeña ayuda sobre esta situación que hemos estado viviendo pues al inicio de pues casi 2020, ¿verdad? Marzo más o menos que inició la situación de la pandemia. Se habla mucho de lo que es el COVID-19, tal vez has escuchado en redes sociales, en noticias, familiares, amigos, incluso a lo mejor has tenido como pues testimonios, ¿no? Muy cercanos de personas que tal vez fueron contagiados o pues, lamentablemente a lo mejor llegaron hasta la muerte. Estas situaciones obviamente, ¿cómo nos hacen sentir? Que si ya escuchamos alguna noticia, que si la vecina le pasó, que si ya hicimos tal cosa, y eso muchas veces empieza en nuestra mente a generar pensamientos, y que una vez que generan pensamientos, como hace rato los decía el psicólogo Nicolás, un pensamiento genera una sensación o una emoción, ¿no? Entonces, al yo estar pensando constantemente en todo lo que escucho, y más sobre todo ante un virus que es desconocido, que no hay una vacuna, que no hay control, que ha pasado tantas situaciones, pues empezamos a llenarnos de pánico, de miedo y peor aún, de ansiedad. Hay gente que pues bueno, antes de esta situación del COVID, pues tal vez ya tenga algunas problemáticas de trastornos de ansiedad y lamentablemente en estas situaciones pues obviamente puede que a ellos les genere muchísimo más. Entonces, pues bueno, esta situación, ¿verdad?
ante esta situación desconocida, pues obviamente nos golpean tanto a la salud y sobre todo a la vida, que pues nos sentimos amenazados, ¿no? Entonces, pues en el ser humano, nuestro cuerpo, tenemos una área que se llama el sistema nervioso simpático, donde ahí pues nosotros mismos manejamos, o ahí se activan y se liberan todas estas situaciones E. ¿Cuáles son las situaciones E? Las situaciones de emergencia, de escape, estas situaciones donde nos activan estas hormonas, ¿verdad? Estas neurotransmisores que pues muchas veces empezamos a reaccionar de manera fisiológica, ¿no? Cuando nos sentimos así amenazados, cuando es una situación de alerta de emergencia, pues empiezan a generar todas estas situaciones, ¿no? Entonces, sí es muy importante que a lo mejor nosotros podamos aprender a reconocer en qué momento nuestro cuerpo empieza a tener estas sensaciones y empieza a generar. Lo difícil muchas veces es reconocer, porque como les decía en un principio, y este tallercito o esta mini plática va muy enfocado a que puedas sentir, ¿verdad? Estamos acostumbrados socialmente, incluso hasta pues la educación muchas veces familiar, estamos acostumbrados a dejar de sentir. Si tú evitas el dolor, si tú evitas las sensaciones incómodas, si tú evitas el miedo, el peligro, pues vas a estar más a salvo. Sin embargo, pues no es así, ya que pues el dejar de sentir nos desconecta de nuestra mente y de nuestras emociones. Y entonces al estar desconectados no hay control ni de nuestro cuerpo, ni de nuestros pensamientos, ni de lo que sentimos. Entonces por eso es muy importante que ahorita vamos a empezar a trabajar mucho esta situación de volver a sentir y a conectarnos con nosotros mismos. Y pues bueno, vamos a ver la diferencia entre cuándo es miedo, ¿verdad? Y cuándo es ansiedad. Porque muchas veces pues ahí puede que nos estemos equivocando, y pues la ansiedad es cuando empezamos a anticiparnos ante algo futuro, ante algo que no ha pasado, y estamos así con esos pensamientos constantes de decir algo me va a pasar, de seguro cuando cruce la calle puede que alguien llegue y me asalte, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera todavía es una sensación pues real, ¿no? Eso es como que la ansiedad. Y el miedo es cuando estamos viviendo hechos presentes, hechos reales que nos ponen en alerta, que nos ponen en miedo, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor en algún momento de tu vida te mordió un perro y de repente vas caminando y encuentras de frente, caminando hacia ti, un perro similar al que te mordió hace años, obviamente tú en ese momento vas a tener ese estado de alerta, de miedo, ¿verdad? Y tu cuerpo se va a poner alerta, ¿y qué va a pasar? Te vas a cruzar la calle para no pasar junto a ese perro, por ejemplo. Eso es miedo, ¿vale? Son sensaciones naturales. Es algo totalmente natural, y el miedo no es malo. Al contrario, pues no es bueno ni malo, simplemente es una emoción. Las emociones no son buenas, no hay emociones negativas ni emociones positivas, simplemente son emociones, ¿ok? Entonces, pues bueno, esa es la diferencia para que tengamos bien claro, ¿no? Porque a veces a lo mejor el decir es que soy bien ansiosa o tengo un problema de ansiedad, tal vez ni siquiera es eso, simplemente son situaciones que a veces pues desarrollamos a través del miedo. Ahora bien, pues ¿qué pasa, verdad? En estas diferencias hay gente que tenemos pues distinta personalidad, nuestra distinta forma de vivir la vida, de afrontar las situaciones o las cosas. Entonces, muchas veces cada persona a lo mejor puede ser más resiliente, de un carácter o un temperamento más fuerte que otros. Y no quiere decir que a lo mejor ellos sí sean ansiosos o sean miedosos y las otras personas no. Cada quien vive las diferentes sensaciones o las diferentes, o afrontamos de diferente forma los estímulos, ¿no?, que llegan a nuestra vida. Entonces, pues bueno, ya hablar como de un padecimiento mental o de un trastorno como tal de ansiedad, ¿verdad?, que tiene que ver ya como un conjunto, ¿verdad?, de síntomas, un conjunto donde ya hay algo constante que ya está perseverando, que ya está afectando mi salud física, mi salud mental. Entonces podemos hablar de que es un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y la ansiedad como tal, o el trastorno de ansiedad, pues es una enfermedad mental, y
se escucha a lo mejor muy fuerte, pero no, es un padecimiento como si tuviéramos una enfermedad de vías respiratorias, como si padeciéramos a lo mejor de bronquitis, ¿no? Que es un diagnóstico, pues así también es un trastorno de ansiedad y es un miedo irracional completamente ante situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? Un miedo que pues a lo mejor ni siquiera es algo amenazante para mí, pero me genera ansiedad incluso salir de el estado de Puebla o de la ciudad de Puebla donde yo vivo, porque ya salir de mi entorno ya me genera ansiedad, ¿verdad? Alejarme tantos metros o tanta distancia de mi casa ya me pone en situación de peligro o me hace sentir en situación de peligro. Pues bueno, esa es una situación que ya estamos hablando de algo irracional, porque el salir a tal distancia de tu casa con toda la seguridad acompañada no va a pasarte nada, pero ese es el tipo de miedos irracionales que pueden caracterizar un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, para que rápidamente a lo mejor hablemos de y podamos entender claramente qué es un trastorno de ansiedad de una forma fácil y práctica, hay trastornos o hay tipos de ansiedad que es el trastorno de pánico, ¿no? Aquellos momentos donde tenemos estos ataques de terror, ¿verdad? Que de pronto aparecen, ataques de terror sin ningún motivo, ¿no? Hace rato hablaba del perro porque el perro me mordió y entonces ya le tengo miedo a un perro. Pero a veces estos ataques de pánico nacen de una forma irracional. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando de repente yo empiezo a tener una sudoración, ¿verdad? Empiezo a lo mejor a tener como las palpitaciones del corazón más aceleradas, sin haber tenido a lo mejor algún hecho, algún acontecimiento. Esos son el trastorno de pánico, ¿verdad? Otro, el segundo, es el trastorno de ansiedad social, o también llamado como el de fobia social. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta preocupación, este nerviosismo muy marcado ante el convivir, platicar, tener una relación social con las demás personas, ¿verdad? Aquellos momentos donde la verdad las personas pues se les dificulta relacionarse, les genera incluso malestar estar en un ambiente o estar en un lugar donde existan más personas. Este es el trastorno de ansiedad, incluso a lo mejor hasta llegar a pedir algo, a comprar algo, son personas que se les dificulta muchísimo esta convivencia. El tercero son las fobias específicas. Aquí sí estamos hablando de una fobia específica, pero también puede ser una fobia totalmente irracional porque tal vez no tuve una mala experiencia. Fobias específicas, hablando de que podemos tener una fobia específica a las alturas, ¿no? A algún miedo de algún animal, algún insecto, a espacios cerrados, cuando a lo mejor nunca he tenido una mala experiencia de eso, pero pues a lo mejor el estar en un espacio cerrado me genera mucha ansiedad, igual mi cuerpo empieza a reflejarlo. ¿Cómo podemos saber, verdad? Estos son los tipos de ansiedad. Ahora, de forma pues muy rápida, ¿cómo puedes saber si tú sufres algún trastorno de ansiedad? Si tú te identificas con estos puntos que te voy a ir mencionando, 1, 2, 3, y que estos puntos, quiero que quede claro, a todos estos puntos nos puede llegar a pasar. Sin embargo, si estos puntos a lo mejor tú los estás viviendo de una forma pues muy constante, ¿verdad? Si tú los estás viviendo pues muy repetitivo, entonces a lo mejor sí sería bueno que pudieras acudir, ¿verdad?, con alguna persona especialista, ya sea pues con nuestra área de psicología, ¿verdad?, y pues también acompañado sobre todo de psiquiatría, hablando ya de un trastorno de ansiedad, que ellos son pues obviamente los más especialistas y que a veces se necesita cierto medicamento para poder empezar a trabajar esta ansiedad. Si tú los tienes, no te preocupes, no te sientas mal, al contrario, es para que tú tengas una oportunidad de sanarte, de preocuparte por ti, de aliviarte y de poder estar pues bien y en armonía contigo mismo. Entonces, pues bueno, el primer punto para saber si tengo alguna situación de ansiedad, trastorno de ansiedad o tal vez voy en camino a, es preocupación excesiva. ¿Qué quiere decir esto?
A veces hay personas que somos muy aprensivos, otros que no somos tan aprensivos, todo depende de la personalidad, pero esta preocupación en exceso, ¿verdad? Que tienes pensamientos angustiosos constantemente. Estos pensamientos angustiosos que incluso llevas días, meses, semanas con lo mismo. Hablando de COVID-19, pues obviamente llevamos casi 7 meses, ¿verdad? O 7 meses de estar pensando. Otras personas a lo mejor pues lo hemos tomado más tranquilamente con los respectivos cuidados. Otras personas sí han tenido pensamientos y preocupación excesiva hasta de asomarse a la ventana, ¿no? Porque pueden contagiarse, por ejemplo. Entonces, estos pensamientos, estas preocupaciones excesivas ante cualquier cosa, que a lo mejor ni siquiera es para que le prestemos tanta atención ni nos desgastemos mental y emocionalmente ante algo, pero nosotros estamos ahí. Entonces, esa sería como esta preocupación excesiva, que es un sufrimiento constantemente ante una situación, ¿no? El segundo, problemas para dormir. En algún momento todos hemos sufrido problemas para dormir. Si tomamos café, ya no puedo dormir. Si tengo tal vez una preocupación, si cualquier situación, a veces sí se nos puede ir el sueño. Pero cuando tus problemas para dormir son muy frecuentes, cuando tus problemas para dormir son cada vez que tienes alguna problemática, cada vez que tienes así como una preocupación excesiva, pues entonces sí hay que prestar atención, ¿verdad? Esos problemas para dormir, que a lo mejor puedes quedarte dormido, pero a las 2, 3 de la mañana despiertas y ya no puedes dormir 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es un problema concreto, que a lo mejor no precisamente el problema, los trastornos de sueño tienen que ver con ansiedad, pero es una característica, puede ser alguna otra situación. También en estas problemáticas para dormir, no sé si te ha pasado que de repente despiertas angustiado constantemente. Hay gente que incluso despierta llorando, ¿no? Entonces ahí sí hay que prestar cierta atención. Miedos irracionales, lo que hablábamos hace rato, un miedo incluso a algo que no te ha pasado, a algo desconocido por completo, una fobia a lo mejor también a algo que sí conoces. Por ejemplo, yo tengo fobia a las arañas y es algo que a lo mejor podría trabajar, se puede trabajar, pero es una fobia, es un miedo totalmente irracional porque no me ha pasado nada. Sin embargo, son fobias o son miedos constantes a algo, ¿vale? Entonces, a veces no son evidentes, a veces se relacionan con otro tipo de situaciones que obviamente con terapia se podría trabajar. Sin embargo, pues bueno, este miedo irracional a cosas tanto conocidas o desconocidas. Siguiente punto, tensión muscular. A veces las horas de trabajo ante una oficina, estar sentados tanto tiempo, nos provocan tensiones musculares. Pero muchas veces también estas tensiones musculares tienen que ver con la cuestión emocional, nuestros pensamientos, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos esa, así, ¿no? Que hasta nos llegan a hacer así como masaje y que estamos súper duros, ¿no? Hasta dicen, ay, tienes así un montón de bolas acá. Pues estas tensiones, a veces incluso pues la tensión en el rostro, ¿verdad? Que hasta sentimos como el ojo nos brinca, la tensión en la espalda, sobre todo ahí es donde en esta parte cargamos todo eso. Entonces, esta tensión muscular también nos afecta mucho. Otro tipo de tensión muscular es al dormir, cuando también sufrimos alguna situación de ansiedad, estamos completamente así, ¿no? Hasta la mandíbula se pone dura, se tensa, ¿no? Hasta empezamos a tener problemas con nuestra dentadura. Sin darte cuenta, muchas veces cuando estamos ante una situación de ansiedad podemos tensar los puños, ¿verdad? O estar así como moviendo las manos constantemente. Entonces ese es pues otro signo, ¿verdad? Lo mejor sería pues hacer ejercicio, ¿verdad? Eso nos ayudaría a liberar, a relajar nuestros músculos, pero bueno, hay que tener atención también. O sea, si se dan cuenta, estamos tomando puntos tanto de pensamientos como a nivel emocional y como a nivel físico, ¿no? Entonces ahí se integran pues estos 3 puntos importantes. La indigestión frecuente también es otra situación que nos podría arrojar ansiedad, ¿verdad? Y que son síntomas que nos puede dar en nuestro cuerpo. Náuseas constantemente, estreñimiento,
malestar, ¿verdad? Diarreas constantes, que a veces ante una situación cuando estoy tensa, cuando estoy nerviosa, luego, o sea, estoy comiendo hasta sanamente, pero luego, a lo mejor las personas les genera una diarrea, ¿no? Entonces, esta indigestión frecuente tampoco es nada natural, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con estos problemas emocionales y sobre todo mentales, ¿verdad? Otro punto importante es el miedo escénico, ¿sale? Por ejemplo, yo hoy tengo miedo escénico de la gente que me esté viendo. Tal vez no son los 1000 que se esperaba, pero las personas que están aquí viendo, pues es ese miedo escénico. Sin embargo, cuando a lo mejor nosotros sabíamos de estas pláticas desde hace como unos 15 días más o menos, en estos 15 días, pues preparas y todo eso. Sin embargo, no estuve todos los 15 días sin poder dormir, teniendo este nerviosismo de me van a ver por la cámara y si salgo fea y si no me gusta y si lo que sea. A lo mejor el miedo escénico me surgió anoche un poco, hoy en la mañana, ahorita antes de empezar a transmitir, ¿verdad? En este momento todavía lo estoy sintiendo. Sin embargo, el miedo escénico muchas veces es un sufrimiento para las personas. El decir, te va a tocar hablar o cuando te van a encargar algo, o sea, es algo que no vas a poder y que llevas semanas y días pensando en ese momento y que la gente te va a ver o que hay gente que incluso ya al pararse ante el público se paraliza, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues esta es una situación que no lo pueden controlar. Otro punto es la inseguridad. Inseguridad ante cualquier interacción social, inseguridad ante cualquier incluso intervención que tú puedas tener ante, por ejemplo, en tu salón de clases o en una junta, aunque tú sepas, aunque tú quieras dar una propuesta, aunque algo no te parezca, no tienes pues esa capacidad para poder hablar porque no puedes, ¿no? Te bloqueas completamente, ¿no? Entonces, esta inseguridad muchas veces, pues sí, también nos puede temblar incluso, ¿no? Cuando estamos hablando y que medio empezamos a hablar y yo no sé, o sea, es ese temblor, ¿no? Que incluso hasta parece que vamos a llorar, náuseas, incluso me puede dar hasta por esta inseguridad, enrojecimiento en la cara, sudoración, temblor. El siguiente, pues, son los ataques de pánico. Estos ataques de pánico pueden ser repentinos, ¿verdad? Y muchas veces el trastorno de ansiedad puede empezar por un ataque de pánico sin darnos cuenta. Este sentimiento repentino, ¿verdad? Este terror que puede acompañarnos no solamente de cuestión emocional, mental, sino físico, que nos sentimos así con ese miedo. Incluso hay gente que hasta puede hacerse del baño, ¿verdad? Por este terror, estos ataques de pánico, sudoración, como les decía, palpitación, la presión sanguínea se eleva. Entonces pueden ser así de una forma totalmente repentina, irracional muchas veces, hasta podemos perder la visión, ¿no? Se empieza a hacer borroso, dolores de cabeza o hasta el desmayo. Otro punto, el ser perfeccionista contigo mismo, pero de una forma exagerada, ¿verdad? Y esto pasa, no sé si les ocurre mucho en las situaciones laborales, muchas veces, a veces uno mismo se genera o nos saboteamos nosotros mismos en nuestra salud mental y emocional al tener este perfeccionismo exacerbado y querer que todo esté bien y exigirnos y juzgarnos y golpearnos nosotros mismos y regañarnos nosotros mismos de una forma exagerada. ¿Sí me ven? Me parece que estoy desconectada. Vaya. Ok. Ok, sí me están viendo, ¿verdad? Ah, bueno. Ya escuché que sí me están viendo. Bueno, entonces, pues bueno, ya terminando de hablar esta parte de lo que es pues la ansiedad y todo eso, me gustaría a las personas que están conectadas, que están escuchándome, que me escribieran, ¿verdad? Lo que ustedes a lo mejor han sentido un poco apegado a lo que más o menos expliqué.
si es que me escucharon, ¿verdad? ¿Qué han sentido ustedes? Sí me gustaría que pudieran escribir para que pudiéramos a lo mejor estar un poquito conectados y para ya empezar y cerrar con el ejercicio y con las cuestiones que ustedes podrían aplicar en su vida diaria, incluso desde que amanece, a la media mañana, en la tarde o en cualquier momento donde tú sientas esta necesidad, pues de qué forma nosotros pudiéramos a lo mejor estar en esa autoayuda, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que a lo mejor nos escribiéramos para que me pudieran decir, a ver, aquí voy a ir leyendo. Creo que nadie, no veo el chat. No veo el chat. Bueno, para empezar, ¿verdad? A saber si yo sufro ansiedad o no, si tengo un trastorno como tal o no, como les dije, están abiertos. Ahorita voy a volver a pasar los teléfonos, ¿verdad? Para que puedan ustedes hablar. Ahorita estamos en llamada telefónica, pero pues poderles dar esa orientación. Aunque a lo mejor no cumplamos todas estas condiciones que fui mencionando, pero que tal vez yo he sentido ansiedad por esta situación de la nueva normalidad, por la salud, por el trabajo, que el trabajo es algo que nos tiene como muy con ciertos signos de ansiedad, y creo que pues los que estamos aquí como que conectados, ¿verdad? A lo mejor lo podremos experimentar. Esta situación, ¿verdad? Perdón, esta situación, ¿verdad? De la ansiedad, como el querer salir corriendo, estas situaciones de insomnio que les fui mencionando, a lo mejor como que ya son más radicales, pero que también podemos empezar a identificar de una forma al volver a sentir, ¿no? Y al calmar tu mente. Este taller por eso se llama Calma tu mente, porque nuestra mente es muy poderosa y con la mente nosotros podemos identificar, ¿verdad? Identificar si realmente yo estoy en una problemática de ansiedad. Muchas veces queremos evadir el dolor, queremos las sensaciones negativas totalmente apartarlas, pero bueno, por ahí leí una frase que decía: hay que pedir al ataque de pánico que nos dé más y dejarlo, ¿verdad? Y a lo mejor es un poco contradictorio, pero muchas veces cuando de verdad yo dejo que ese ataque de pánico lo pueda vivir y sobre todo lo pueda sentir, es cuando yo voy a empezar a reconocer qué siente mi cuerpo y a raíz de qué pensamiento se generó esa situación de pánico. Para esto nosotros tenemos que ser aliados y aliadas con lo que sentimos. ¿Por qué? Porque nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu mejor amiga, ni tu mejor amigo va a lograr entender y sobre todo sentir lo que yo siento por dentro, lo que yo pienso, ¿verdad? Nadie. Entonces por eso es muy importante que seas tú misma y tú mismo tu propio aliado a tus sentimientos y no dejarte así como atrás o apartado de esas emociones o de esos sentimientos. Y para que nosotros podamos empezar a reconocer nuestros sentimientos, vamos a hacer unos ejercicios a través de la situación o de la mente, ¿verdad? Muy específicos, son 4 puntos muy específicos que a través de estos ejercicios mentales nos vamos a dar cuenta qué siente mi cuerpo. Para empezar estos ejercicios mentales, ahí desde tu computadora, desde tu oficina, esto lo puedes hacer en cualquier momento, así 5 minutos, ¿verdad? Cuando ya el jefe te está regañando, cuando ya te están pidiendo cosas así, que eran para ayer, pero las quieren hoy, ¿no? Entonces, cuando casi te amenazan, si no lo haces te van a levantar un acta administrativa y entonces te llenas de ansiedad y tengo que hacer algo y esto, en ese momento lo importante eres tú y que tú puedas estar bien
porque pues el trabajo no lo vas a realizar de la mejor forma si estamos en esta situación de ansiedad, ¿verdad? Entonces, desde tu oficina, desde tu computadora, tú puedes empezar a hacer, pues hablamos mucho de la relajación, ¿verdad? Te lo han mencionado en estos días, de la respiración, aprender a respirar, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a sentir que mi respiración está agitada, ¿verdad? Voy a hacer conciencia, y si puedes en ese momento irte al baño o en tu oficina cerrar tu puerta 5 minutos, vas a hacer conciencia de tu respiración, y para esto puedes cerrar tus ojos, ¿verdad? Para hacer como un hacia mí, hacia adentro, y dejar un poquito lo de afuera, y empezar a autorregular tu respiración y hacer respiraciones profundas y soltarlas, ¿verdad? Podemos contar y que tú mentalmente cuentes hasta 5, y en 5 tiempos vas a inhalar. Voy a hacerlo con mis dedos para que lo hacemos tú lo vas a hacer también mentalmente, y vas a inhalar en 5 tiempos. Y luego voy a aguantar el aire durante 7 tiempos. Y lo saco en 4 tiempos. No vamos a respirar, tenemos que darle tiempo a esta respiración, tenemos que darle tiempo al inhalar, tiempo al aguantar este aire y tiempo al soltarlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente se está conectando con lo que sentimos que es nuestra respiración, y nuestra mente le está dando calma a esta respiración que tenemos, ¿verdad? No solamente vamos a respirar, inhalar y exhalar por exhalar, no, le vamos a dar tiempo a eso, y estas repeticiones de respiración las vas a hacer tantas veces tú creas necesario hasta que tú sientas que regresas a ti y que regresas a esa calma en esa respiración, ¿verdad? Estos ejercicios obviamente les estoy diciendo que es cuando tenemos situaciones naturales de peligro o de ansiedad, ¿verdad? Cuando ya hay un ataque de pánico, pues a veces sí, ya se necesita intervención de otras personas o apoyo. Pero cuando tú estás empezando a sentir esta ansiedad y que tú misma puedas controlarte, esto lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, también esa es la respiración, y también desde tu lugar de trabajo puedes empezar a darte cuenta de que estás completa y que eres un ser humano, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Empiezas a tensionar o empiezas a mover los dedos de tus pies. Yo en este momento, así con ustedes, estoy moviendo los dedos de mis pies, los tenso y los extiendo. Ustedes también háganlo. Van a empezar a tensar sus pantorrillas, las tensan y relajan. Van a tensar sus músculos, los tensan y los relajan. Van a tensar incluso sus manos, ¿verdad? Aquí me puedo dar mucho cuenta porque aquí tengo el control de esto que estoy sintiendo. Tenso mis manos y las relajo. Tenso, relajo. Los hombros, tenso y relajo. ¿Sale? Entonces aquí nos vamos a ir dando cuenta, incluso nuestro abdomen, cómo yo puedo tener control de mí misma o de mí mismo, ¿verdad? Y estos ejercicios incluso los podemos estar haciendo sin que nadie se dé cuenta. Y entonces yo estoy dando lugar y dándole importancia a mi autorregulación, a mi cuerpo, a lo que estoy sintiendo. Mientras yo hago estos ejercicios, también mentalmente son 4 ideas muy importantes que yo voy a desarrollar en mi cabeza, ¿verdad? Mientras yo respiro, como les dije que respiraran mientras ustedes tensan y relajan su cuerpo, van a generar estos pensamientos. El primer pensamiento muy importante, y con esto voy a terminar mi plática, pero es creo que lo más importante que pudiéramos rescatar, ayudar a salvar de esto es, primer pensamiento, darte cuenta de que estás a salvo, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que estoy a salvo? Cierro mis ojos y al estar respirando voy a hacer una recreación. ¿Qué significa esto? Voy a imaginarme, voy a recrear como una película, ¿verdad? Que yo
estoy en un ambiente salvo, que yo estoy en el lugar donde me siento más tranquila, más a salvo. Puede ser en mi cama, puede ser en compañía de una persona que te sientes muy seguro, puede ser el lugar donde tú puedas recrear que te sientes a salvo. Y entonces tú te vas a repetir mentalmente y tú te vas a recrear esta imagen de estar salvo, estoy salvo. Y otro es que vas a tener esta sensación de seguridad, ¿verdad? Una vez que yo estoy así recreando esto en mi mente, cerrando los ojos, me voy a empezar a decir, estoy segura, estoy en una situación de seguridad, ¿ok? Esa es la primera, mantenerte salvo, anótenlo, ¿vale? Nota mental. Segundo, una vez que yo ya recreé esta imagen de que estoy a salvo, el segundo es estar conectada o estar conectado. ¿A quién, no? ¿O cómo? Bueno, estar conectado es todo lo contrario a estar aislado, ¿verdad? Cuando estamos en una situación triste, depresiva, en una situación de ansiedad, de peligro o de preocupación excesiva, ¿qué pasa? Nos aislamos, nos desconectamos. Nos aislamos de los grupos, de las amistades, de las personas, de la situación espiritual, por ejemplo. Y en este punto, cuando yo empiezo a sentir esta situación de ansiedad, ¿qué necesito? Estar conectada. Conectado con las personas más allegadas a mí, con mis redes de apoyo que yo debo de estar teniendo o sintiendo, ¿verdad? Conectada incluso con la naturaleza, saber que estoy aquí y ahora y con los pies bien plantados, ¿verdad? Que respiro, que vivo, que observo. Entonces nos podemos conectar con las cosas más sencillas y sobre todo conectarte contigo mismo, que es el volver a sentir. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en querer dejar de sentir. Entonces eso, estar conectado. Tercero, saberte completo, saberte completa. ¿Cuántas veces estamos con estas situaciones de ansiedad y te dicen, vete a hacer yoga, te hace falta hacer yoga, vete a hacer ejercicio, cómprate un perro, cómprate un gatito, adopta, ¿no? Sal al cafecito, necesitas más amigos, necesitas ir a fiestas, necesitas distraerte, necesitas un círculo de amigas para tomar café o jugar, necesitas, ¿no? Y siempre estamos buscando algo que nos complemente. Claro que todo esto que les dije es muy importante, es parte de la vida, pero eso lo hacemos a raíz o a partir más bien de que yo me sé completa y completo. Desde que tú naces, desde el hecho de ser humano, ¿verdad? Ya estás completo. Entonces, eso a veces nos genera ansiedad, el decir, necesito a alguien, necesito esto, necesito estar en pareja, necesito ya estar casado, necesito tener un novio, necesito tener esto en el trabajo, ¿verdad? Y no, tú eres completo desde que eres ser humano. Entonces eso es muy importante, saberte completo. Y por último, saberte capaz, ¿verdad? Eso es lo que más a veces nos cuesta trabajo a uno mismo, ¿verdad? Pensar y sentirnos que somos suficientemente capaces para superar, para vivir y para lograr cualquier cosa. El sentirte completo, como les decía hace rato, igual, todos estos puntos es cerrando los ojos y sentirme completo, agradeciendo lo que tengo, agradeciendo la salud, agradeciendo incluso, ¿verdad?, que estoy completo físicamente. Todo eso, incluso a la mejor gente que tiene esa dificultad, pues no importa, ¿no? O sea, el hecho de estar así, sabernos completos, eso nos da esta capacidad. Pero cuando no nos reconocemos completos es cuando nos sentimos inseguros e incapaces. Entonces por eso es muy importante que pienses y sientas que eres capaz y regenera tu confianza en ti mismo y en ti misma nuevamente, ¿verdad? No sé cuándo la perdiste, no sabemos cuándo la perdimos, no sabemos a partir de qué perdimos esta seguridad, pero tú puedes regenerar esa confianza una vez que también haces una introspección, ¿verdad? Y regresas a tu pasado y te das cuenta todas las cosas que has salido adelante,
todas las pérdidas que has tenido, todos los fracasos laborales, amorosos, todas las situaciones de peligro en las que has estado y que hoy en día sigues aquí y que las seguiste y las sacaste adelante. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nosotros nos vamos a reconocer capaces y vamos a darnos cuenta de que sí puedo, ¿verdad? Entonces, estas 4 importantes frases mentales, si tú las haces constantemente y las practicas constantemente, pues nuestros niveles de ansiedad, de peligrosidad, de pensamientos de peligrosidad van a disminuir y entonces vamos a poder estar libres, ¿verdad? Y ese sería como mi último punto, ¿verdad? Que yo te podría decir, siéntete libre. Eres libre incluso de ni siquiera escuchar esta plática, ¿verdad? Y a lo mejor nada más conectarte porque te debes de conectar. Eres libre de irte, eres libre de no aguantar, eres libre de no soportar, eres libre de ser, ¿sale? No eres esclavo de nadie, no somos esclavos de nadie, no somos esclavos del trabajo, aunque lamentablemente pareciera porque pues el trabajo muchas veces es una necesidad. Sin embargo, aún en esa necesidad, tú eres libre de ser, ¿verdad? Y nadie, ¿verdad? Nadie, ninguna autoridad, ¿verdad? Porque aunque tengan mucha autoridad, quien sea, tú eres libre de ser. Y eso que te dé la calma y la seguridad de poder estar tranquilo. No permitas que otra persona te robe esa intranquilidad, ¿verdad? Más bien esa tranquilidad. No permitas que nadie afecte tu salud mental y emocional y mucho menos por una cuestión laboral, ¿verdad? Que es muy importante. Por eso hay que generar entre compañeros en cualquier ámbito, en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier trabajo, hay que generar relaciones sanas, ambientes sanos, saludables y sobre todo si tú no te encuentras en uno de esos, tú mismo genéralo en tu mente y en tus emociones. Pues bueno, muchas gracias por estar en esta participación de plática, gracias por escucharnos. Vamos a seguir teniendo pues estas intervenciones y aquí en el canal donde ustedes se están conectando pues también vamos a dejar los teléfonos para que ustedes puedan llamar y pues poder tener así como alguna situación pues de atención con ustedes. Estamos para servirles. El sistema estatal DIF pues está también muy dispuesto a atender ya sea los mismos compañeros de aquí del sistema estatal o público en general. Les agradezco mucho y pues no olviden de ser libres de ser, ¿sale? Entonces pues muchas gracias y hasta luego.